Pero bueno, empiezo contigo, Franco. Es doctor en comunicación, tienes un proyecto barra podcast, ¿no? Que es por el que te conocí, de hecho, Epidemia Ultra, Ujú. donde creo que haces un trabajazo increíble contando básicamente cómo es la derecha radical en distintos países, ¿no? Características, orígenes, personajes. Y además con historias de fondo y con sonidos de fondo muy buenos, además que me gusta mucho. Además con tu compa, con Raúl Gil, ya vais hablando de las elecciones alemanas mucho tiempo, pero cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo, antes de que fuera mainstream hablar de Alemania y de las elecciones. En el fin de la era Merkel, perdón, en la canciller en crisis, ¿no? En artículos, en Twitter, etcétera. Luego tenemos también a Anne Irazábal, si no me equivoco, que te conocí por un país que no es protagonista hoy, pero que quizás luego sale algo, ¿no? Ya comentamos que es Italia. Has sido corresponsal ahí bastante tiempo, si no me equivoco. ¿Cuántos años has estado? En Italia, 5. 5 años, joder. Bueno. 5 años, Y, sí. y llevas un mes aquí en Berlín y hasta que, no sé, de momento indefinidamente estás ya en Berlín, ¿no? Sí, 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 Va. sí, sí. O sea, acabo de llegar. Pero bueno, también has estado en el Cairo, en Jerusalén, no sé si me dejo alguno más. Y tienes un proyectazo que no sé si ha salido ya o va a salir, que es Aulat, ¿se pronuncia? Sí, ¿No? sí, Que sí. bueno, que me parece muy interesante. Y ahora, si quieres, cuando comiences a hablar, nos cuentas un poquito o luego, cuando te apetezca. Luego también está Carmen Viñas, que es corresponsal en Alemania, desde hace mucho tiempo también, ¿no? ¿Cuántos estás? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo llevo 11 años Joder, aproximadamente aquí en Berlín. se dice pronto. Y vives en la Deutsche Vita, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Dónde, dónde? Ah, yo viviendo la Deutsche Vita, siempre digo, sí. Sí, ¿no? Sí, que te lo vi el otro día en Twitter, me hizo bastante gracia y dije, joder, la verdad es que está bien cogido, ¿no? Bueno, la podéis escuchar y leer principalmente en la SER, pero creo que quizás también en otros sitios, ¿no? ¿Puede ser? O principalmente en la sí, SER. pero principalmente la cadena SER, Vale. sí. Y por último, Guillermo Íñiguez, que graduado en Derecho por Cambridge. Recientemente, ¿no? Estás ahora ya subcomisado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿puede ser? Aquí estoy, sí, sí, aquí estamos, en Y, Luxemburgo, y sí. como sabéis todos y todas, yo creo que habla mucho, ¿no? De Alemania en Twitter últimamente. Hablo demasiado en general, sí, sí. Pero bueno, también lo podéis leer en Agenda Pública, el orden mundial, política exterior, etcétera. Vale, si me permitís, antes de empezar, que es una curiosidad que así ya sirve un poco para romper el hielo. ¿Por qué Alemania? Es decir, quizás os tocó por trabajo y lo descubristeis después, o quizás lo descubristeis antes y luego ya escogisteis un poco vuestra profesión o a lo que estáis ahora mismo metidos. Pero ¿por qué os llama la atención? Si es que os llama la atención, o qué veis en la sociedad o en la política alemana que os llame la atención. No sé si alguno quiere empezar para romper el hielo. Que empiece Carmen. Eso. A ver, bueno, yo llego a... Siempre me interesó Alemania. Yo estudié germanística, además de periodismo, en la Universidad de Salamanca, pero filología alemana, la germanística. Entonces yo no la terminé para el cabreo de mi señor padre, porque a mí me gustaba mucho más el periodismo, ¿no? Entonces además llegaba yo a unos niveles que tenía que salir al país, pasarme los veranos allí y yo quería hacer prácticas de periodismo. Y era absolutamente incompatible. Entonces, bueno, de hecho, mi trabajo de fin de carrera fue sobre la caída del muro de Berlín, tratamiento informativo en prensa alemana y española, pero, bueno, mis derroteros profesionales me llevaron por otros caminos. Yo terminé trabajando en mi ciudad natal, que es Valladolid, siendo redactora jefa de una agencia de noticias regional y de un periódico, y bueno, hasta que me enamoré de un señor que vivía aquí en Berlín, un español también, y llegó un momento en que, bueno, pues alguien tenía que dar el paso y consideramos que era más fácil, dada mi formación, que fuese yo quien se trasladase aquí. Y bueno, me vine con una niña, tengo una hija de 10 años, me la traje con 3 meses, con lo cual toda la primera etapa de la maternidad la viví aquí, viví cómo se vive, bueno, las contradicciones que hay, ¿no?, entre Alemania y España, que son muchas también en ese ámbito. Franco puede también escribir un libro sobre eso. Y bueno, y quería descubrir también cómo un país como Alemania había sido capaz de levantarse después de 2 guerras mundiales, qué es lo que les había llevado a provocar esas 2 guerras mundiales y conocer mejor la sociedad alemana. Creo que estoy todavía en camino. Después de 11 años me parece una sociedad extremadamente compleja. Eh, es difícil acercarse a ellos de una forma superficial, no, pero de una forma profunda, sí. Y bueno, es muy reveladora, ¿no?, la personalidad del alemán medio,
para entender el devenir de nuestra vapuleada Europa. Franco, Guille o Anne, quien quiera. Venga, Guille, vas tú. Pues yo, bueno, yo he pasado muchos años aquí, viví muchos años en Berlín y muchos en Múnich y realmente me parece, Berlín y Múnich, por cierto, que se daría para otra tertulia, que son como dos países distintos también, pero, pero me interesa mucho también Alemania, me interesa mucho el alemán medio, me interesa cómo funciona el país, que es un país a la vez hiperracional e hiperabsurdo, muy difícil, muy indescifrable. Y la verdad es que sí, bueno, pues la política pues es el pretexto que hay ahora, pero ¿no? Para entender la sociedad alemana, pero realmente es un país muy interesante y sobre yo creo que sobre el que se habla menos en España quizás que otros dentro de Europa o que Estados Unidos y tal, pero que tiene mucha importancia y mucho interés y mucha historia además, y hay mucho por descubrir. Anne. Bueno, pues en mi caso un poco lo mismo. Yo desde que empecé mi andadura profesional siempre he estado en países mediterráneos, primero en Oriente Próximo y luego en Italia, y entonces tenía la sensación de que quería cambiar de vivir en un país que, digamos, padece a un país que de alguna manera guía, ¿no? Y quería cambiar un poco el centro de gravedad y ver cómo funciona la locomotora de Europa, ¿no? Cómo funciona la primera economía de Europa. Y luego también profundizar un poco también en sus contradicciones, ¿no? Porque yo creo que tenemos desde fuera, y yo como soy una reciente llegada, ahora estoy un poco experimentando esas sensaciones, pero igual tenemos una imagen muy idealizada de Alemania, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea era esa. Y bueno, pues además, o sea, es un país muy interesante desde el punto de vista de una corresponsalía, ¿no? Y entonces, pues aquí estoy, recién llegada. Franco. A ver, yo quería primero agradecerte por la invitación. Estoy muy contento. De hecho, quería decirte que tu foto de Twitter y verte ahora con esta cámara sos muy diferente. Por los anteojos, supongo, ¿no? Por los anteojos. Pero está muy bien. Después, lo segundo que quería decir es que estoy muy contento de que estén los otros tres acá. Carmen, la conozco hace un montón. De hecho, yo no sabía que llegamos juntos porque yo también vivo hace 11 años acá, en Alemania. No vivo más en Berlín, ahora vivo en la República Independiente y Monárquica de Baviera, pero bueno, es más o menos lo mismo. Que esté Anne también, que la conocí el lunes, y tuvimos ahí un intercambio periodístico, pero también hablamos varias cosas, me cayó muy bien, así que muy contento de que esté ella. Y Guillermo, a quien sin conocerlo, la primera vez que le veo la cara en vivo, ya le pedí un favor, o sea, ya le debo algo, es un desastre lo que hago. Así que para responder a tu pregunta, básicamente, yo llegué acá por el simple hecho del amor, al igual que Carmen. Mi mujer es alemana y vivimos por otros lados. En algún momento decidimos ir a Berlín y bueno, por eso estoy acá. Antes de conocerla a ella no sabía alemán, no me importaba Alemania, lo único que conocía de Alemania eran las películas de la guerra, con lo cual en algún punto era todo nuevo, estaba en esa situación un poco como la que decía Guillermo, de no entender nada, de no saber para dónde va, pero también creo que eso fue un buen desafío para intentar integrarse, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Y creo que tener una mujer alemana ayudó un montón, y después cuando nacieron mis hijas también, creo que ahí es donde haces un clic y de alguna manera lo entendés de otra manera, el país. Entonces, esa es mi situación actual. Y solo me falta contar por qué tengo esta corbata, porque me lo están preguntando en Discord y qué sé yo, pero lo voy a dejar para dentro un rato, para que se queden, porque si no se van después. Bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, yo, o sea, este directo tampoco quiero estructurarlo como si fuesen entrevistas, o sea, no quiero hacer reflexiones o preguntas muy largas, o sea, yo voy a poner encima de la mesa cosas para que charlemos amistosamente, además como os conocéis ya desde hace tiempo algunos y yo creo que nos caemos bien entre todos, aunque algunos os acabe de conocer así un poco de desvirtuar. Yo, como digo, ¿no? Voy a intentar estructurarlo un poquito, pero podéis hablar de lo que os apetezca y podéis discrepar, interrumpir, no pasa nada, ¿vale? Como si estuviéramos tomándonos algo en la terraza. Sé que lo más destacable de estas elecciones, ¿no? Que se suele decir de estas elecciones es que es básicamente el punto culmen o la marcha de Merkel, ¿no? Después de tantos años. Pero si tuvierais que intentar resumir
a alguien que no está demasiado puesto en las elecciones alemanas el qué representa que se vaya Merkel después de casi 16 años? ¿Por qué son tan importantes estas elecciones o por qué se está hablando tanto de estas elecciones? ¿O qué oportunidades o ventanas de oportunidad abre? ¿Qué le diríais, ¿no? A alguien que esté informado pero muy superficialmente de estas elecciones? Quien quiera, ¿eh? O sea, si alguien quiere coger el toro por los cuernos, adelante. Bueno, yo quiero decir algo, a ver qué opinan los demás. A mí me da la impresión que el fin de la era Merkel significa el fin de una cultura política en Alemania y a partir de ahora van a cambiar muchas cosas, no solamente en el sistema de partidos, sino en cómo y dónde cada uno de esos partidos se va a acomodar. Básicamente porque Merkel ha ocupado durante mucho tiempo el amplio centro del espectro político, le ha de alguna manera ocupado el espacio a la socialdemocracia, a la centroizquierda, por diferentes circunstancias que podemos después mencionar, y con eso ha construido un partido que ninguno de los que está detrás de ella para sucederla en la dirección de mismo o en la dirección de gobierno puede sostener eso, porque ninguno es Merkel, y Merkel tiene unas singularidades que no tiene otro de sus compañeros de partido, y tampoco ella ha sabido construir un sucesor o una sucesora. Todos los que lo han intentado han fracasado o han caído en desgracia por diferentes razones. Entonces, la gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con esos partidos, incluyendo la CDU? ¿Se va a ir más a la derecha? ¿Se va a quedar en el centro? Cosa que lo veo difícil. ¿Y qué va a pasar también con una socialdemocracia que tiene a un líder que es bastante diferente a las posiciones de los que están detrás de él, ¿no? En términos de dónde está parado en espectro ideológico, etc. Entonces, el fin de la era Merkel cambia una cultura política entera por la forma de hacer política y al mismo tiempo reestructura de alguna manera todo el espectro político sobre la posición que tendrán más que nada los mayoritarios, pero el resto de los partidos después de esta formación de gobierno que viene después de las elecciones. Yo estoy completamente de acuerdo con Franco. Creo que este cambio de cultura política lo que va a suponer es que se sienten las bases de lo que va a ser Alemania a partir de los próximos 10 años. O sea, este gobierno, esta legislatura es clave para ver por dónde va a tirar Alemania en la próxima década. Es fundamental. Nos encontramos con 3 candidatos mucho más débiles que Merkel, aunque alguno tenga bastante experiencia política, salvo Olaf Scholz, que ha tenido ya experiencia federal de gobierno. El candidato de la CDU, su experiencia política en los últimos años ha estado centrada en el ámbito regional de los Länder. Creo que tal y como está ahora mismo el patio, vistas las encuestas, la fragmentación nos va a llevar a que salga quien salga como canciller, no va a tener ni muchísimo menos el peso que ha tenido Merkel en los últimos años. Va a ser un canciller que se va a dedicar a, yo diría, gestionar el acuerdo de gobierno al que se llegue entre los diferentes partidos políticos que finalmente vayan a formar ese gobierno. Guille o Anne, ¿creéis que bueno, estáis de acuerdo o creéis que se cierra una etapa y se abre otra nueva? ¿O? Yo creo que sea quien sea, que una persona gobierne durante 16 años no es positivo. O sea, yo creo que durante 16 años solo una persona haya estado en el poder en un país, no sé hasta qué punto es democráticamente sano. Y con esto no quiero decir que el que venga después no sea peor que Merkel, ¿eh? Puede ser que sea mucho peor que Merkel y que no tenga quizá o seguramente el peso político que Merkel tiene a nivel europeo, por ejemplo, ¿no? Pero esta manera de hacer política que ella ha creado y que yo creo que, como ha dicho Franco, ha provocado, ¿no?, que su partido esté completamente desorientado, ¿no?, que no sepa hacia dónde girar cuando ella se vaya, ¿no? O qué programas hacer, porque una de las cosas que me ha llamado la atención viniendo a Alemania y analizando un poco es que no sé muy bien catalogar a Merkel, ¿no? Porque ha hecho suyas muchas políticas que quizá no eran de su partido, ¿no? Y las ha tomado como si fueran propias, ¿no? Y esa manera de hacer política es muy inteligente. O sea, saber interpretar muy bien hacia dónde está yendo tu país, saber interpretar muy bien a tu sociedad, sin adelantarte, pero amoldándote, es muy inteligente, pero al mismo tiempo
no sé, yo creo que imagino que para los alemanes, que no están muy acostumbrados a la improvisación y que son muy metódicos, es un momento un poco de decir, ay, amá, ¿no? ¿Dónde estamos yendo? Pero yo creo que los cambios y las transformaciones pueden ser positivas. O sea, ¿tú crees que Merkel les ha mal acostumbrado, no? Bueno, yo creo que 16 años en el poder es mucho. Es mucha concentración de poder. ¿Guille? Hay una frase Franco, sí. de... Adelante. Sí. Perdón, una cosa No, corta. dale. En el libro este que salió hace poco de Robin Alexander, contaba un poco la historia de Scholz, ¿no? Había un capítulo sobre él, cuando todavía ni siquiera Scholz significaba algo en las encuestas. Y decía que Scholz contaba con que él iba a tener chances el día que se cuelguen los carteles en la calle y los alemanes se den cuenta de que de verdad realmente Angela Merkel no era más candidata y no iba a ser más canciller. Que hasta ahí nadie se iba a dar cuenta y creo que tiene que ver con esto que dice Anne, ¿no? De estar tan acostumbrados a que había una canciller y ella siempre iba a estar ahí y estaba casi, te diría, por encima de los partidos políticos. Capaz que Guillermo, que sabe más de partidos políticos, etcétera, no sé, me puede discutir un rato, pero es como que ella se puso un poco por encima del resto de los partidos, ¿no? Eso cambió un poco en las últimas 2 semanas, creo, cuando me metió en la campaña, pero al menos hasta ahora había sido algo así. Guillermo. Sí, yo creo que para entenderla, sí, sí, eso, que yo creo que para entender la magnitud de lo que es la salida de Merkel, hay que pensar que hay una generación entera de alemanes que no han conocido otra canciller, que desde el año 2005 no han conocido otro líder. Y, claro, con Merkel, como ha dicho Carmen y como ha dicho Franco también, lo característico no es solo la longitud de su mandato, es el estilo de gobernar, ¿no? El estilo de canciller atrápalo todo, que se ha hecho con toda la agenda política durante los últimos 3 lustros. Y claro, lo que se viene es un periodo muy, muy incierto. Suceder a Merkel es un regalo muy envenenado, como se ha visto en la propia CDU, por ejemplo, con Laschet y con AKK. Y bueno, pues a ver hacia dónde se dirige el Parlamento. Viene una legislatura complicada, con una coalición que va a ser difícil de gestionar, salga cual salga. Y bueno, unos años que ya veremos hacia dónde se dirige el país, pero desde luego, digamos que el 27 de mayo no es el fin de todo esto, sino el principio de lo que se viene después y habrá que ver qué se viene. Vale, si os parece, vamos por partidos porque hay mucha tela que cortar. Y voy a ser lo más directo posible. Como pregunta así un poco para abrir la vela con la CDU y la CSU o la Unión. Y podéis desarrollar todo lo que queráis, ¿vale? O saltar de pregunta o de cuestión. Con las encuestas y la campaña en las manos, ¿vale? Encima de la mesa. ¿Es Laschet un mal candidato a día de hoy? ¿Podemos decir que ha sido o es o está siendo un mal candidato? Y una segunda complementaria. ¿Hubiera sido mejor Söder? Pero yo no puedo ser neutral. Adelante. Pero es bávaro, castillado. Claro, es sí, Franconia, ¿no? Franken, claro, tal cual. Por algo me vine a vivir acá. Miré el mapa y dije, este es mi reino. No sé si vas a decir tú algo, Franco, pero yo creo que hay que separar las dos preguntas. Yo creo que la campaña de Laschet ha sido un cúmulo de errores no forzados, seguramente muchos, obviamente las famosas imágenes de las risas del candidato y tal. Pero yo creo que tampoco era una cosa tan fácil como Söder hubiera ganado las elecciones, Laschet las hubiera perdido, porque históricamente la CDU nunca ha ganado con un candidato de la CSU unas elecciones. Pero además Söder es un personaje que caía al que era más difícil votar fuera de Baviera que en Baviera. O sea, en Baviera es su feudo, Baviera es su reino, pero tampoco hubiera sido fácil plantear una campaña Söder con ese corte algo más populista a nivel federal, creo, pero no sé qué opináis vosotros. Yo creo que a los alemanes seguramente les hubiera ido o les habría ido mejor con Schröder que con Laschet, pero no así ni a Europa ni a los españoles, Eso seguro. bajo mi punto de vista. Luego creo que Laschet, mantengo que es un candidato muy débil para la CDU, pero es un camaleón. Siempre ha ido muy mal en las encuestas, pero ha salido victorioso. No era el favorito en las encuestas a liderar la CDU y las ganó. No era el favorito en Renania del Norte frente a Hannelore y ganó.
Con lo cual, mucho cuidado con Laschet. Es un hombre que yo creo que es muy propenso, es muy directo y no tiene filtro, entonces es muy propenso a meter la pata. No tiene la diplomacia y el saber estar de otros políticos. En cierto modo yo le veo así como muy campechano, aunque esta palabra tiene muchas connotaciones negativas, pero es un poco este nivel, ¿no? Es un político que de tan cercano, que intenta ser, pues eso, muy cercano, a veces muy populista y tal, entonces cae a veces en el descrédito, ¿no? Porque no se le toma en serio, porque no tiene una argumentación clara y didáctica para explicar sus ideas o el contenido del programa de gobierno. Entonces, pues se cae. O sea, es como los mimbres sobre los que está sujeto son muy débiles. Si a eso le unes la propia rebelión en su partido, que está viendo que, bueno, pues que de cara a la galería, que su puesta en escena es muy floja y que no da el perfil, a mí lo que me hace gracia es que ya no da cuenta tan tarde, pero bueno, en fin. Y ya muy, muy avanzada la campaña, empiezan a dinamitarla, a boicotearla, a decir que hay que cambiar de candidato, que Dios mío, ¿dónde vamos con ese candidato? Hacer declaraciones públicas, porque una cosa es que haya diferencias y debate en el seno del partido y otra cosa es que esas diferencias se hagan públicas, no ya a través de filtraciones, no, es que diputados salían en televisión diciendo que había que cambiar el candidato. Eso es súper fuerte. No puedes hacer eso en plena campaña. Entonces, Luego bueno, por ejemplo, yo acabo de llegar, ¿no? Llevo un mes, pero claro, Alemania se sigue mucho desde Italia, yo antes vivía en Roma, ¿no? Entonces yo lo que veo es que Söder es mucho más conocido a nivel internacional que Laschet, o sea, a Laschet no le conoce nadie, o sea, muy poca gente a nivel internacional, pero veo que Söder volvería a la manera de hacer política un poco de la arrogancia, ¿no? De esa manera de hacer política muy testosterónica, ¿no? Que Merkel ha hecho desaparecer en los últimos 16 años, ¿no? Porque era una líder que huía de la vanidad, ¿no? Y yo a Söder le veo un perfil mucho más arrogante, ¿no? Desde el punto de vista de la forma que tiene de hablar, de sus maneras. Pero es verdad lo que dice Carmen, que claro, Laschet a veces cuando habla es difícil tomárselo en serio. Es que no es una impresión tuya, Anne. Söder es un arrogante. Es así, es su forma de hacer política. Él es el estilo más, si querés, Berlusconi, Sarkozy, o sea, es volver a eso, ¿no? Merkel lo que hizo justamente es, como con todo lo que vos explicaste, estoy 100% de acuerdo. Yo le agregaría a lo que decía Carmen, dos cosas, para un poco poner ahí el perfil, o cerrar de alguna manera el perfil de Laschet, y es que, uno, es un candidato que no tiene el apoyo 100% de la canciller, más allá de que haya hecho campaña las últimas 2-3 semanas, ¿no? Diciendo cosas en los lugares donde no lo tenías que decir, cosa que Merkel nunca hubiese hecho antes, hacer campaña en el Bundestag. Es rarísimo eso. Pero hasta ahí no le dio ni un poquito de apoyo. De hecho, y ahí viene el segundo punto que quería marcar, ella tuvo muchos problemas con él durante la pandemia. De hecho, cuando ella dio una entrevista mano a mano con Anne Will, que es un talk show muy conocido de Alemania, después de una serie de errores, bueno, de líos que hubo acá, no importa ahora, con respecto a las medidas que había que tomar, etcétera, por la pandemia, al único que nombró como a la región que se estaba portando mal, entre comillas, es a la de Laschet, ¿no? Podría haber nombrado otras. Y ahí es donde se ve un poco las alianzas que se tejieron en el último año y medio, desde la pandemia hasta acá, que es Söder, que se dio cuenta y digamos, dio marcha atrás en la táctica que tenía antes, o en la estrategia que tenía antes, que es mejor estar cerca de Merkel que ser contrapunto de Merkel. O sea, de alguna manera entendió que mejor agarrar su orgullo y metérselo en el bolsillo, por un rato al menos, y ser el mejor soldado de Merkel que intentar ser de alguna manera el contrapeso. Y Laschet lo leyó al revés. Él creyó, la gente quiere un cambio y lo que tengo que hacer es ser continuidad con cambio, ¿no? Es decir, yo sigo con la CDU adelante, pero voy a ser diferente a Merkel porque hay gente cansada de ella. Y él pensó que el mejor momento de hacer el contrapeso era con la pandemia. Entonces Laschet fue, no sé, me corrige Carmen, que lo sigue mucho mejor que yo eso, pero en los primeros 6 meses, 7 meses de la pandemia, Laschet era como lo contrario de Merkel, ¿no? Buscaba, de hecho, información científica o contrataba científicos para que digan, no, mejor no hacer estas medidas tan duras, mejor liberar más, etcétera. Y creo que eso
lo puso a él entre comillas, en el otro lado de Merkel, ¿no? En la vereda de enfrente. Seguro. De hecho, acuérdate, Franco, que es que lo comentábamos mucho los compañeros aquí, es que Schröder hasta físicamente se trasladaba a Berlín cuando se reunían los presidentes regionales con Merkel, con su vicecanciller, y se reunían todos por Zoom, por Zoom o por otro sistema, ¿no? Se reunían virtualmente y Schröder insistía siempre en estar presencialmente. Entonces él se venía desde Baviera a Berlín para sentarse a la derecha de Dios, a la derecha de Merkel, salía siempre. Con lo cual, cuando se veían esas imágenes de las ruedas de prensa, eran súper impactantes. Porque ¿quién estaba con la canciller? Estaba Schröder, que es el que se iba a postular como candidato, ¿no? Y Laschet era un pegotito más de entre todos los demás presidentes de los Länder o ministros presidentes que estaban allí en la cámara, ¿no? del ordenador. Él tenía una buena excusa, ¿no? Perdón, una sola cosa. ¿Por qué él podía sentarse ahí y romper, entre comillas, la regla? Porque él decía, yo soy el jefe de la CSU, con lo cual soy miembro del gobierno federal. O sea, soy parte de la coalición. Y por eso sentaban a cualquiera del SPD, no importaba, a él le daba igual quién. Pero convenció a alguien del SPD que se siente ahí también, como para decir, bueno, esta es la coalición, no es que yo me estoy metiendo, no tendría por qué estar, que es la verdad. Pero bueno, nada, tenía una excusa. Ahora te dejo, Guille, déjame apuntar una cosa que lo estábamos comentando antes entre contigo y con Anne, que os preguntaba por qué parece que Merkel está tan ausente de esta campaña. Por lo que has comentado antes, Franco, porque no es su candidato o no es el candidato que tanto le hubiera gustado a Merkel. Quizás también porque se abandona la política y no quiere mancharse demasiado. ¿Por qué creéis que está tan ausente o no está colaborando tanto en la campaña? Bueno. Quien quiera. Ella lo dijo desde el principio, que no se iba a implicar en la campaña, que iba a mantener una distancia institucional máxima. Pues esa es la, vamos a ver, la versión oficial. Claro. La extraoficial seguramente es porque no le convence el candidato, o sea, ella quiere mantenerse al margen. Ya dijo una vez ella, quien quiera este cargo tendrá que ganárselo. Entonces, es decir, yo no te voy a ayudar. Si tú te quieres ganar la Cancillería, trabájala, peléala. No vas a venir conmigo de la mano. A ella se lo hicieron pasar tan mal en su partido que yo no me extraña que haya adoptado esa actitud. A ver, por favor, esta señora lleva años aguantando a la gente de la CDU-CSU diciéndole que ese no es su partido, que no es su partido, que tenía que estar fuera por las políticas que está llevando a cabo. Y creían que la salida de Merkel no iba a ser nada. Subestimaron la salida de la canciller, pensando que ellos podrían arrastrar todos esos votos, toda esa popularidad, toda esa experiencia, cuando estamos viendo que no es así, que están en peligro, en grave peligro. Yo iba a añadir una cosa que yo creo que también ayuda a entender lo que dice Carmen, que es que en realidad yo creo que Laschet es el producto de una sucesión, una guerra para suceder a Merkel que empezó hace 2 años, ¿no? Que empieza, o hace 3, cuando Merkel anuncia en 2018 que no se va a presentar. Y entonces empieza una guerra entre las dos almas de la CDU, digamos, la más centrista y la de corte más duro. En 2018 ya, o en 2019, no sé cuándo es cuando gana KK, en el 19 creo. Ya entonces tenemos digamos que la elección de Laschet, como antes ya KK, es un producto de un sistema de elección un poco raro dentro del partido, con un sistema de elección directa, pero también con el grupo parlamentario luego peleado para elegir al candidato, porque la CDU, claro, no iba a apoyar a un candidato de la CSU, aunque este le pareciera mejor. Y viceversa, o sea que en realidad el partido lleva 3 años en una guerra civil bastante fuerte y el producto ha sido un candidato pues que al final tampoco acaba de convencer a nadie. Al ala más duro no le convence por sus políticas y al ala más centrista no le convence porque es que no parece que vaya a ganar las elecciones a día de hoy. Con lo cual, y eso también tiene un poco, quizás aquí el error de Merkel fuese querer intentar irse sin mancharse las manos y sin digamos, elegir a su sucesor, porque a KK le salió rana porque tuvo la piel un poco fina seguramente en 2019 o en 2020, y ahora parece que tampoco le va a salir. O sea que yo creo que ha sido también un cúmulo de errores y de arcaísmos dentro del propio partido. Y las declaraciones que hizo la semana pasada, creo, apoyando públicamente a Laschet en el Parlamento, me acuerdo que estuvimos comentando esto, Franco, el otro día, ¿no? Llamaron bastante la atención, ¿no?
Sí, sí. Mucho, sí. Dentro de los cánones de Merkel, digamos, fuera de lugar. Fue absolutamente fuera de lugar. Lo puedes esperar de cualquier otro líder de Europa, de América Latina, no sé, porque bueno, en la guerra y en el amor todo vale, ¿no? De alguna manera. Y Merkel no siempre había, no sé, capaz que, no quiero decir que nunca lo hizo, pero lo normal es que no lo hubiese hecho. Y de pronto, en el medio del Bundestag dice eso. De hecho, bueno, ahí tuvo un murmullo, ahí no es normal que a Merkel cuando habla, salvo que venga de AfD, le griten. Y ahí estaba todo el Bundestag sacado, o en la mitad, ¿no? Sacado cuando ella decía eso, ¿no? Avergüéncese, le gritaron. Sí, impresionante, impresionante. Bueno, y luego este comentario con el que abrió el Tagesschau esa tarde, o sea, el Tagesschau criticando a Merkel de esa forma abiertamente su conducta en el Bundestag es algo que yo no había visto nunca. Sí, brutal. Nunca. Pasamos ahora al siguiente partido, pero vamos, que si queréis volver a la Unión, a la CDU, a Merkel o lo que sea, no, ese tío es libre. Pero el SPD es el protagonista yo diría incluso por sorpresa, ¿no? Pero es el protagonista ahora mismo, en las últimas semanas, ¿no? Un partido que llevaba años a la sombra de la Unión o a la sombra de Merkel, como queráis verlo, que ha estado incluso en las encuestas durante bastante tiempo en tercera, incluso en cuarta posición durante un pequeño periodo de tiempo, ¿no? ¿Cuánto de esta sorpresa se corresponde a Scholz y no tanto al SPD? Porque realmente el SPD no llevaba sumido en una profunda crisis de identidad, más que de candidato, incluso de identidad, o de proponer una alternativa a Merkel mucho tiempo. Entonces, ¿creéis que eso se debe principalmente al candidato, a que se ha puesto a la sombra de Merkel y es el más merkeliano? ¿O que el SPD se ha intentado renovar de alguna forma el programa? ¿Cómo lo veis esto? O sea, en una balanza, ¿cómo lo pondríais? Yo creo que es 80% el candidato aprovechando la oportunidad de que los otros dos se ocuparon de hacer lo peor, digamos, de ponerse en el peor lugar. Por errores, o sea, lo que veníamos diciendo antes de Laschet, lo de Baerbock, que seguramente después lo hablaremos, que digamos, tuvo su oportunidad en abril, en mayo y después desaparece. Y ahí él aparece con esto que vos decías, ¿no? De ser, de alguna manera, el más parecido a Merkel, el que podría, de alguna manera, ser garante de la estabilidad. Y a eso se le suma, estas son ideas de Raúl Gil, no mías, así que si no están de acuerdo, díganle a él, de que la agenda socialdemócrata, ¿no? Digamos, por ejemplo, tener unos puntos más de los que normalmente tendría en el este, se lo podríamos adjudicar a la propuesta de subir el salario mínimo, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que, bueno, tampoco es que tenemos tantos datos para contrastar efectivamente eso. A lo sumo lo veremos después cuando se le pregunte a la gente cuál fue su decisión o por qué, cuál fue el tema que movilizó su decisión. Por eso un poco, el otro día en la semana lo decíamos con Guillermo, creo, en el Discord y demás, tenemos tantos datos de encuestas y tan poco de preguntas un poquito más en profundidad para decir, che, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasamos de uno a otro? Y lo único que podemos hacer es armar hipótesis y discutir sobre ellas, pero en realidad detrás de eso no sabemos si Scholz o qué representa Scholz en la cabeza de un alemán promedio. En todo caso, lo que podríamos decir es que de alguna manera, como te decía al principio, Merkel ocupó el centro de tal manera que tomó votos de los verdes, de la socialdemocracia, de su propio partido, ¿no? Y ahí armó un constructo de electorado así combinado por eso. Ahora, al no estar Merkel, todo eso se fluye entre estos tres candidatos y es lo que vimos viendo en los tres momentums de la campaña, ¿no? Abril con los verdes, junio, julio con la CDU y ahora con Scholz, todo fluctuando más o menos la misma cantidad de votos. Pero sí que creo que es mucho más cuota del candidato y de la imagen del candidato que del propio programa del partido, porque mucho no ha cambiado. Sí, yo Carmen no está de acuerdo, dice. Sí. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú me dices. Sí. No, yo iba a añadir algo a lo que dice Franco, que yo también estoy de acuerdo en eso, que es que Scholz tenía unas cartas bastante malas y las ha jugado muy bien. Hay que recordar que Scholz hace, no sé, 20 meses perdió las primarias de su partido contra dos políticos a los que no conocía ni su padre. O sea, nadie sabía quiénes eran Saskia Esken y Walter Borjans. Pero ya entonces, cuando las perdió, supo que lo que hacía falta es que su partido cerrase filas en torno a un candidato. También los nuevos líderes del partido, sabiendo que no les conocía nadie, digamos, optaron por Scholz como el candidato al que se podía poner para que no acabara de hundirse el partido.
Y el cálculo de Scholz entonces era, si elegimos un candidato pronto, cerramos filas y armamos un programa más o menos creíble, tenemos mucho espacio para remontar, para aprovecharnos de la salida de Merkel y la fragmentación de la que habla Franco de ese electorado que construyó Merkel. Y bueno, si a eso le unes que los otros dos candidatos han sido muy malos, yo creo que los dos han sido candidatos muy malos, y de hecho ya hablaré más adelante, pero yo creo que Baerbock no fue la candidata acertada entre los verdes, pues ha tenido la suerte de que ha llegado a la recta final, pues como quien llega a una carrera de fondo con un poco más de energía, ¿no? Y ahora llega al sprint final en mucha mejor forma. Y bueno, a base de no cometer errores estas semanas, a ver si le da para ganar las elecciones. Yo creo que sí, yo creo que ya le va a dar para ganar. A mí lo que más me está llamando la atención cuando hablo con la gente, ¿no? Y estos días estoy trabajando con una traductora porque yo todavía no controlo bien el alemán. Y hemos estado esta última semana pues, en el pueblo de Merkel, en las minas de Cottbus, bueno, un poco, sobre todo en la zona este, ¿no? Y lo que me dice la gente, y eso me llama mucho la atención para entender el peso político que tiene Merkel, ¿no? Y es que quieren continuismo, no quieren experimentos, ¿no? O sea, quieren una persona que siga un poco ese hilo, que siga un poco con la idea que ellos han tenido hasta ahora. Y yo creo que Scholz ha sabido vender muy bien ese continuismo. O sea, más papista que el Papa en ese sentido, ¿no? O sea, ha sabido venderse muy bien, ha sabido transmitir eso. Y al final, pues esa jugada que yo creo que es puro marketing y desde el punto de comunicación muy bien trabajado, le ha funcionado muy bien. Es más Merkel que Merkel, ¿no? Pero eso que decís vos, Anne, es el famoso eslogan de la CDU que siempre le ha funcionado, ¿no? Kein Experimente, que significa no, que no vengan los rojos, sería en España, la traducción en España sería esta, ¿no? Y le ha funcionado. Fue la campaña de Konrad Adenauer en los 50, la segunda o la tercera, no me acuerdo, y fue la campaña durante mucho tiempo del propio Helmut Kohl, ¿no? Cuando de alguna manera estaba ahí tambaleando, apareció de vuelta el frame del anticomunismo. Pero acá en Experimente es esto que vos decís, para mucha gente nos va bien así, ¿por qué cambiar? ¿No? ¿Por qué intentar modificar algo? Y es la gran discusión, creo, con el Partido Verde, digamos, de alguna manera con la falla en su campaña, y es que entendieron que había un zeitgeist, ¿no? Un clima de época, un cambio de época, etcétera, que puede ser que lo haya, pero cómo comunicarlo es muy importante. Y la idea de que vendía la CDU, de que se puede modificar todo y que el clima funcione perfecto, etcétera, sin hacer nada, era una gran idea, ¿no? Y todos la compraron. Después, claro, no es real, ¿no? Hay que pensarlo. Y en ese sentido, lo de Kein Experimente es la clave para que la CDU haya tenido esa subida en su momento, y la clave para entender por qué Scholz copia de alguna manera a Merkel y prefiere no hablar de ninguna reforma ni nada para no perder ese momentum, ¿no? Después, bueno, lo que pase después de la campaña es otra historia, ya lo anunció Guillermo. Es así. ¿Quieres añadir algo, Carmen? Vamos a ver, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Me gustaría añadir que el señor Olaf Scholz no es el SPD, ni muchísimo menos. El SPD tiene distintas formaciones, agrupaciones en su seno. No tiene nada que ver con la directiva del partido. Scholz es mucho más centrista que lo que hay. Yo creo que se ha llevado a cabo una campaña de marketing, como decía Anne, para, bueno, no asustar al electorado alemán, que podría encontrar en la ejecutiva del partido, bueno, pues unos perfiles mucho más a la izquierda, menos moderados, y que podría ahuyentar al votante tradicionalmente más de centro, ¿no? De centro-izquierda. La lucha ahí de momento se ha mantenido apagada, por decirlo de alguna forma, porque venían las elecciones y todo el mundo tenía que unirse en torno al candidato. De hecho, todas estas personas, estos perfiles, ¿no? más a la izquierda, han mantenido un silencio absoluto en esta campaña electoral para no perjudicar de algún modo la imagen, ¿no? que se está intentando vender de esta socialdemocracia o de este candidato socialdemócrata, que es muy prudente. De prudente muchas veces hemos dicho que esa es muy gris. O sea, Olaf Scholz es un señor con carisma cero y muy gris. Pero
no es presentable, es como dice aquí Salón Fejig, ¿no? No asusta, es una persona amable, no lleva la polémica, tiene una gran experiencia de gobierno, ha trabajado con los 2 últimos cancilleres alemanes, con lo cual eso le da, pues, pues al electorado alemán le da garantías de que es un señor que sabe lo que hace y en el que se puede confiar, ¿no? Y esa es la baza que han intentado jugar. Ahí, bueno, hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Franco?, de Kevin Kühne, el que fuera presidente de los Jusos, que es la agrupación juvenil del SPD, que ha sido súper crítica con la Gran Coalición, súper crítica con Scholz, porque Scholz, al poco tiempo de tomar posesión como ministro de Hacienda, se reveló como alguien que, vamos, como el digno sucesor de Schäuble, del anterior ministro de Hacienda, ¿no? Diciendo que no se iba a hacer grandes inversiones, que el freno a la deuda lo íbamos a mantener, como muy pecato, ¿no? Y no es eso lo que esperaba el partido de él. Entonces, bueno, esa revuelta ha terminado un poco acallándose, poniendo a Kühne en la ejecutiva y, pues todos, pues eso, intentando apoyar y remar todos en la misma dirección porque saben que tienen una oportunidad histórica que no pueden desaprovechar. ¿Quieres añadir algo? Sí, dale, adelante. Yo voy a añadir algo muy rápidamente, estando de acuerdo con lo que dice Carmen. He leído 2 cosas últimamente sobre eso que yo creo que son ya significativas también. Una es una cosa que escribía Raúl en un tuit el otro día, que yo creo que es verdad, que decía que ahora el centro del SPD está más a la izquierda que en el 17 y mucho más que en el 13 y mucho más que en el 9. Entonces sí que ha sido un cambio que se ha notado y de hecho las primarias de 2019-2020 fueron muy significativas. Y una cosa que salía en el Tagesspiegel ayer o antes de ayer sobre los Jusos y su posible fuerza en un nuevo gobierno, que decía que que presentan hasta 80 candidatos en las elecciones, 80 candidatos con opciones de salir, o sea, no en puestos de relleno, digamos. En un grupo parlamentario en el que los Jusos tengan, fuerza más la izquierda de las listas del partido y tal, eso luego va a haber que poder gobernar con eso. Claro, efectivamente, o sea que luego Scholz se ha presentado como el test de Rorschach político, ¿no? Todo el mundo proyecta en Scholz lo que quiere, pero luego la realidad del gobierno, si se acaba gobernando el SPD, va a ser dura en cualquier coalición, incluso dentro del propio partido. Luego también es muy curioso ver qué tipo de rol va a tener en Europa, ¿no? Y a quién se va. Nosotros el otro día estuvimos en Potsdam en una charleta que dio ahí con empresarios de la zona y al final de la... No era ni tan siquiera un meeting, era un poco los ciudadanos preguntan y él responde, ¿no? Y al final del acto nos respondió a un par de preguntas y hacía mucho hincapié, Scholz hacía mucho hincapié en la idea de la Europa, la solidaridad con el sur de Europa, la austeridad ha terminado, vamos a crear nuevos equilibrios. Entonces, no sé, yo tengo mucha curiosidad de ver si al final es canciller, cómo se va a mover, cómo va a mover los hilos europeos, ¿no? En Bruselas. ¿Creéis que también es marketing esto que está comentando Anne o sí que creéis que quiere cambiar un poco el rumbo en ese sentido? Yo no creo que vaya a cambiar demasiado el rumbo. A ver, la Alemania o los alemanes tienen claro que todas las inversiones que se han hecho durante la pandemia y todo el dinero que se ha sacado de las arcas públicas ha sido una grosse Ausnahme, es una gran excepción. Esto no puede volver a pasar, queridos. Tenemos que volver a nuestra disciplina fiscal y tenemos que volver con el freno de la deuda. Entonces, yo no creo que se vaya a abrir la mano demasiado en Europa, ¿eh? Con el Fondo de Recuperación Europea que se firmó en verano, tenemos para la siguiente década. Esa es mi teoría. Y luego el pequeño detalle de... es verdad lo que dice Anne, también es verdad que Scholz... Este es un ejemplo de lo camaleónico que es Scholz, que en la campaña ha salido a decir una cosa y la contraria, porque también ha hecho declaraciones diciendo que no se van a tocar las reglas fiscales. O sea, todo esto en el último mes, se ha dicho una cosa y la contraria. Y luego, claro, a ver con quién acaba gobernando, si gobierna el SPD, porque si gobierna con los liberales, pues a lo mejor no es nada fácil cambiar las reglas fiscales europeas, que los liberales son un partido que está a la derecha de la CDU. No te adelantes. Sí. Por eso lo tocaremos luego, sí.
Si queréis añadir algo, me decís, ¿vale? Pero bueno, ya lo he adelantado un poco antes, Franco, hablando de qué ha pasado con los verdes, ¿no? Que yo creo que también es una de las 3 o 4 preguntas fundamentales de esta campaña alemana, porque iban a ser la mayor sorpresa, o parecía que iban a ser la mayor sorpresa, ¿no? Que se iban a comer el mundo, que iban a cambiar radicalmente Alemania, o digamos la tipología, ¿no? De los partidos verdes iban a adquirir nuevos aires, nueva fuerza, y no quiero que se me malinterprete, pero al final van a duplicar resultados seguramente, o se van a acercar mucho a obtener el doble de votos que obtuvieron en las últimas elecciones. Pero comparativamente hablando, ¿no? Respecto a los últimos 4, 5, 6 meses, el sabor yo creo que es bastante agridulce. Entonces, ¿por qué creéis que ha pasado esto? Porque además el otro día estaba viendo también con tantas encuestas, ¿no? que hablamos en Twitter y en los medios de comunicación, que decía algo así como que el principal problema para los alemanes, junto con el coronavirus, obviamente, era el clima. Entonces, no sé muy bien por qué no han sabido aprovechar o no han podido aprovechar valga la redundancia, este clima de opinión pública. Y otra cosita muy breve, que sobre todo dirigido a Carmen y a Franco, porque llevan ya mucho tiempo viviendo ahí. ¿Cómo es el votante promedio o prototípico de los verdes en Alemania? Si habéis hablado con alguien y es el votante tradicional que siempre ha votado a los verdes en las últimas elecciones, si ha cambiado sustancialmente eso y ahora gente que hace 5 años no hubierais pensado que votasen a los verdes, ahora sí que votan a los verdes, si ha cambiado esas características sociodemográficas, no sé si llamarlo así. Podéis coger lo que queráis, de lo que he dejado encima. Dale, Carmen, contale los verdes en Berlín. Bueno, vamos a ver. Fracaso, no me gusta ahora utilizar la palabra fracaso porque yo creo que La catástrofe puedes usar. Digamos que sus expectativas se han rebajado notablemente porque iban a por todas y bueno, tendremos vicecanciller verde y estará en uno de los gobiernos seguramente, pero salvo catástrofe, pero no es eso lo que yo esperaba. Entonces sus expectativas sí que se han ido rebajando a medida que avanzaba la campaña. Creo que no estaban preparados para la Cancillería, era la primera vez de hecho que presentaban un candidato a canciller, siempre había sido bicéfala, ¿no? Porque no pensaban que se fuese a alcanzar. Esta vez sí que iban a por todas, o ellos creían que iban a por todas, porque luego a lo largo de la campaña hemos visto que han cometido muchísimos errores de principiante, casi todos relacionados con la comunicación política. Se ha hecho una comunicación política muy mala, no estaban los equipos preparados, ha habido muchos incendios que no han sabido apagar y que podrían haberse apagado con un poco de mano izquierda, de experiencia, saliendo rápido a los medios, explicándolo bien, haciendo pedagogía, no se ha hecho. En segundo lugar, creo que Ana Elena se le ha hecho una campaña indecente, se le ha hecho una contracampaña indecente. Nunca se había visto una cosa así en Alemania, por ser mujer, por ser joven y por representar lo nuevo, lo diferente. Jamás se habían visto carteles de grupos económicos, por ejemplo, en el metro, burlándose de los postulados verdes, diciendo que no servían, riéndose o diciendo que el Partido Verde es el partido de la prohibición, los alemanes no queremos vivir con una continua prohibición. Entonces, le ha hecho una guerra sucia abominable, que además los partidos tradicionales, CDU y SPD, han aprovechado durante mucho tiempo. Han estado semanas y semanas callados y cuando la situación ha sido ya insostenible es cuando han salido a la palestra sus candidatos diciendo que no era honorable o no era de recibo lo que se le estaba haciendo a esta candidata. Entonces, bueno, pues se juntan muchos factores que finalmente han derivado en que hemos pasado de tener a los verdes como la gran esperanza de gobierno a, bueno, pues a que se van a tener que conformar con una tercera plaza, ¿no? Sí, yo déjame agregar dos. Me escucho doble, ¿no? Sí, se escucha doble. Sí, poco sí. La reverberación, Franco. Qué raro. ¿Ahora? Bueno,
A ver, ahora sí. Bien. Sí, Ahora sí, ¿no? Sí. Ahí está. No sé qué toqué o qué hice. Debe ser el Campari. Que estaba pensando esto que decía, estaba enumerando lo que decía, a medida que lo iba enumerando, lo iba diciendo Carmen, ¿no? Entonces me roba la respuesta, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. A ver, primero, coincido con lo del problema del partido y la campaña, en el sentido en que, lo dijimos mucho en el fin de la era Merkel, quisieron ser un partido mayoritario, ganar la elección, y se dieron cuenta en la campaña, en el medio del lío, que no lo eran. No tenían aparato, además de la estructura, digo, de la de comunicación, que está muy bien, le agrego, no tenían aparato para sostener una campaña así en el territorio. O sea, eso es básico, ¿no? Cosa que sí tiene la socialdemocracia, aunque esté en la lona desde hace muchos años, lo tiene, y lo mismo con la CDU y la CSU, ¿no? Ese es un punto importante. Entonces, si en 4 años quisieran volver a tener interés, a desafiar, digamos, al que sea canciller, bueno, tendrán que pensar un poco más en eso. Que no, a ver, está bien, ¿eh? No lo veo yo como tan negativo, es decir, es un partido que es relativamente joven y que va creciendo y que va aprendiendo. Entonces, el cambio que hubo entre 2017 y 2018, que es cuando entran Robert Habeck y Annalena Baerbock como líderes del partido, y lo que hacen es decir, bueno, vamos a dejar de ser tan amargados, en el sentido figurado y literal, vamos a dejar de decirle a la gente esto está bien y esto está mal, sino que intentemos armar un discurso más de centro, sosteniendo nuestros principios, etc. Es un cambio potente que se ve, que tiene reflejo en los resultados. Las elecciones europeas 2019, por ejemplo, 2019 o 18, no me acuerdo. 19, claro, sacan 22% a 2 puntos de la CDU. En todas las elecciones regionales también, con lo cual es un punto. El segundo punto que agrego a lo que decía Carmen, la campaña sucia es brutal, pero además de los ejemplos, está también la campaña sucia a través de los medios que no se ven públicamente, que es el WhatsApp, por ejemplo, o los mensajes instantáneos. Yo he visto mensajes de gente que decía, mirá, si los verdes ganan, nos prohíben tener animales domésticos, por ejemplo, porque es malo para los animales. Y entonces la gente indignada con los verdes por eso, o nos van a quitar la jubilación, o no sé, cosas, ideas así sueltas, ¿no? Que bueno, te llega de parte de tu tío, tu hermana, tu primo, o sea, de alguien de confianza. Esto ya lo sabemos por lo que pasó con Brexit en Estados Unidos también, ya no hace falta profundizar. Y el tercer punto, que es importante, es que para ser un partido que gane las elecciones tiene que ser un poco más amplio con sus electorados, ¿no? De lo que es. Y esto va a responder un poco tu pregunta del voto, ¿quién es el voto o quiénes son los que votan verde, ¿no? Que decías vos, Daniel. A ver, para hacer un panorama así muy general, ¿no? En primer lugar, es gente más bien joven. Hay números que indican que si votaran solamente los menores de 25 años, los verdes ganarían por arriba del 30%. Segundo, es un voto urbano. Si uno ve, el mejor ejemplo para ver eso es cuando mirás el mapa de voto en las últimas elecciones regionales, especialmente en el este, hay puntos verdes solamente donde hay ciudades. En el resto no hay verdes. Y eso tiene que ver, con un lado, por los intereses urbanos, etcétera, por otro lado, la presencia de universidades en esas ciudades. Entonces ahí tenés un montón de gente joven apoyando este partido. Y el tercer punto, bueno, más bien con una agenda más progre, ¿no? Toda esta discusión, por ejemplo, de si se habla con la E, con la I, con la U, y etcétera, es una parte de la agenda verde que lo defienden, así como lo podría defender la socialdemocracia, ¿no? Entonces ahí como que también se solapa un poco la agenda. Y en este caso, con Scholz tan arriba y todo lo que decíamos antes de Scholz, si alguien tiene que decir entre un Scholz que puede llegar a ganar y un verde que está mal, y los dos dicen más o menos lo mismo en la agenda social o social económica, a mí me interesa, bueno, voto a la socialdemocracia tal vez. Y el último punto, que es muy importante, y creo que es donde los verdes tal vez tienen esa chance de dar el salto cualitativo más adelante, es que, por ejemplo, en el sur encontraron una fórmula para también llegar a otros electorados, más conservadores, más viejos. Estoy hablando de Baden-Württemberg, que es una región al sur, al lado de Baviera, son los malos vecinos que tengo acá al lado. Ellos tienen un gobierno verde desde el año 2011. Esto se produce, por una parte, porque se dio lo de Fukushima y por otra parte porque hubo unas protestas muy grandes con represión violenta por la construcción de una estación de tren que no querían. Y los verdes no querían eso, y bueno, la policía reaccionó de manera violenta, etcétera. Bueno, lo que pasó es que ese partido se hizo mayoritario acá, y el líder de ese partido es una persona de centro, más bien adulta, no sé cuántos años tiene Carmen, como 80, ¿no? De tener Kretschmann.
No lo Tiene sé. 78, creo, muy mayor. Sí, es muy 76, sí. grande. Y entonces lograron ahí conseguir un voto de partido mayoritario, en todo sentido, ¿no? Pero, y este es el último punto del voto, gente con dinero. Gente con, siempre hablamos esto de las necesidades postmateriales y ahora se arma el quilombo de la discusión, pero digamos, básicamente no son necesariamente personas que tienen necesidades básicas no satisfechas. Y ahí es donde de alguna manera se configura todo ese votante verde y son de alguna manera los límites que tienen los verdes. Por eso en el este, por ejemplo, son casi un partido testimonial en algunos lugares. Y hasta que no superen esa barrera, me cuesta creer que ellos de verdad puedan competir seriamente por ser canciller en algún momento o por poner a canciller. Tú, Anne, ¿cómo lo ves? Porque a pesar de que lleves un mes, claro, precisamente porque llevas un mes solamente ahí, todo esto del auge de los verdes te ha pillado fuera. Entonces, ¿cómo lo has visto desde fuera? Sí, mira, pues justo todo lo que estaban comentando lo he percibido un poco, porque yo creo que esta idea de transformar el partido en digamos, en una fuerza mucho más hip, mucho más joven, moderna, urbana, es lo que están intentando copiar otros partidos verdes europeos, como por ejemplo el Partido Verde Italiano, ¿no? O sea, de dejar de ser el partido de las prohibiciones, el partido de la señorita Rottenmeier que te está intentando dar lecciones todo el tiempo, a ser una cosa mucho más atrayente, ¿no? Pero también me da la sensación, por ejemplo, una tontería, pero desde ayer recibí el email de los últimos actos de campaña y casi todos los actos o los mítines que van a celebrar son o en zonas donde ellos se sienten muy, muy fuertes, como Potsdam, que está en el este, pero casi todos los mítines eran en el oeste. O sea, quiero decir que yo creo que no sé si se utiliza el término Alemania profunda, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, para los alemanes que viven en la Alemania profunda, los verdes son unos extraterrestres. O sea, no se sienten para nada identificados con lo que están o con cómo hablan, qué piden, y yo creo que ahí hay un gran fallo de comunicación política, como decía Carmen, ¿no? Porque si tú te concentras solo en ese electorado que es bastante fácil de atraer, en todos los jóvenes que, por ejemplo, el viernes que viene saldrán y harán huelga y saldrán y seguramente tomarán las calles de Berlín y de muchas ciudades europeas, esa juventud sí es bastante, digamos, está contigo, pero claro, yo noto, y luego una cosa que me ha llamado mucho la atención hablando con gente esta última semana, me decían, es que la Baerbock, Putin se la come, ¿no? Mucha gente me decía, ¿qué hace la Baerbock a nivel europeo o mundial en una cumbre? Es que Putin se la come, ¿no? Y todo el mundo me mencionaba a Putin, además, no sé, bueno, porque en Alemania es un tema sensible, pero todos eran como, es que no puede ser canciller, ¿no? No puede ser. Entonces, yo creo que por una parte, la campaña sucia que se le ha hecho es brutal. Yo nunca en Italia había visto algo así, en Alemania no me lo esperaba. Pero luego ella también ha demostrado algunas debilidades que tampoco han sido acompañadas por un grupo de trabajo que quizá te protege o sabe, pues eso, ¿no? Pues pagarlos, como ha dicho Carmen. Pero se ve claramente a quién hablan, a dónde van dirigidos. Y mientras no intenten hacer un discurso mucho más estructurado para hablar a todos los alemanes, es muy difícil que se conviertan en un partido mucho más transversal, ¿no? Sí. ¿Guillermo? No, sí, yo creo que ya está todo dicho. Yo creo que yo creo que el principal fallo de comunicación, más allá de la campaña, que ha sido una campaña atroz, yo tampoco la había visto nunca en Alemania, pese a que la CDU acostumbra a hacer campañas muy sucias, ya que tenemos aquí una imagen pero la CDU tradicionalmente siempre ha hecho campañas sucias desde los tiempos de Adenauer. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y luego, yo creo que pese a la campaña, Baerbock efectivamente ha cometido errores de principiante. Yo creo que la no entrevista a la Bild fue un error muy claro. Esa página que es enorme que saca la Bild Zeitung diciendo esta sería su entrevista, señora Baerbock. Eso es una cosa que no se puede hacer en una campaña electoral alemana. Pero luego también yo creo que Baden-Württemberg, que ha hablado, creo que ha sido Franco, ¿no?, que ha hablado de ello, es un ejemplo muy bueno de en realidad lo que son los verdes, que es que demográficamente son efectivamente un partido de clases medias urbanas, el partido más votado por los funcionarios públicos, por ejemplo,
profesores, funcionarios probablemente dichos y tal, bueno, van a entrar en el próximo gobierno, yo creo, seguro, a no ser que haya una debacle brutal, entrarán, lo lidere quien lo lidere, tendrán la vicecancillería, tendrán exteriores, que suele ir ya lo tuvieron en los años de Schröder, pero yo creo que se llevará Baerbock exteriores también. Aunque bueno, eso... Yo no te compro eso. No, bueno, luego lo hablamos, que eso sí que me interesa, ¿eh? O sea, no quiero decir que que me interesa tu opinión sobre eso. Pero Ojo bueno, que Carmen se enoja y se pudre todo, ¿eh? No, es verdad. Unos años de gobierno van a tener para intentar ver cómo asalta la Cancillería si pueden en 4 años, sí. Antes de ir a por los pequeños o no tan pequeños partidos que nos quedan, Carmen, ¿quieres añadir algo sobre lo de exteriores y nos lo quitamos ya de encima? ¿De por qué no lo ves? ¿O si crees que puede haber problemas en el reparto de competencias en un futuro gobierno de coalición? A ver, hombre, problemas en el reparto va a haber seguro. Seguro si nos vamos a un gobierno tripartito. Sí, va a haber muchos problemas. Porque además yo creo que va a ser un gobierno bastante inestable. Si nos vamos a 3, no si nos vamos a 2. Vamos a ver cómo resulta. Pero conociendo a Baerbock, me extrañaría muchísimo que aceptase un ministerio en el que el 90% de tu trabajo consiste en estar fuera del país, con lo cual supone que no vas a estar en los consejos de gobierno, no vas a controlar, no vas a tener el poder. Popularidad toda la que quieras, porque todos los ministros de exteriores tienen la popularidad siempre disparada, pero no tienes la toma de poder efectivo, más allá de, declaraciones, intenciones. Si no estás en el Consejo de Ministros y no estás controlando a tu partido y no estás intentando que se respete tu posición como segundo, imaginemos, ¿no? Como segundo de a bordo en un gobierno, las cosas pueden ir muy mal para los verdes. Entonces, yo no tengo tan claro que ella, como cabeza del partido, sea la que asuma ese ministerio. No lo sé. Franco, ¿quieres añadir algo? ¿Cómo lo ves tú, Franco? Bueno, ahí, no sé, la verdad es que eso no me animo a especular tanto con quién va a agarrar cuál ministerio. Es cierto que si los verdes entran al gobierno van a pedir seguramente exteriores, medio ambiente / energía. No sé si van a pedir también economía finanzas, y eso puede ser uno de los puntos de negociación, ¿no? Con el Partido Liberal. Pero más allá de eso, yo creo que es medio difícil saber o pensar en eso, o a mí al menos me cuesta, porque cambiaría mucho en función de la constelación, ¿no? De las coaliciones que se podrían armar después. Porque no es lo mismo, y también de los resultados, ¿no? Porque no es lo mismo que el Partido Liberal quede casi igual que los verdes y pueda reclamar, por ejemplo, también el exteriores en una coalición Jamaica, por ejemplo, o en una coalición semáforo, que si hay una cierta distancia, ¿no? Por ejemplo, alguno especula con que los verdes pueden llegar a 20% con un voto oculto joven que no se está midiendo bien en las encuestas. Se ha escrito sobre eso. Bueno, ahí cambia bastante, ¿no? Me parece interesante. Yo no lo había pensado así como lo marca Carmen, esto de que Baerbock, siendo ministra de Exteriores, podría quedar lejos del poder en sí. Yo siempre lo había evaluado más como ser ministro de Exteriores es como si lo haces bien, un paso previo a ser candidato a canciller, si sos compañía de coalición, pero no lo había pensado desde este punto de vista, y puede ser que en un tripartito el valor de estar en la mesa de negociaciones, de pegarle a la mesa cuando las cosas cuando las cosas se ponen difíciles, es un valor extra, porque también se valora dentro del partido. Es decir, si ella se impone en tal o cual cosa, o si la pierde también, y tal vez ahí es donde Habeck gane mucho impacto. Hoy estaba, mientras que lavaba los platos de mediodía, estaba viendo o escuchando, mejor dicho, el Presse Club, ¿no? Que es una especie de programa tipo talk show entre periodistas de Phoenix, un canal alemán. Porque yo soy re divertido, ¿no? Cuando escucho cosas. Bueno, y entonces era interesante porque lo que decían es, una de las chances es que si a los verdes le va bastante mal, que Annalena Baerbock se retrase un poco, digamos, la importancia, incluso hasta que renuncie a ser jefa del partido, ¿no? Y que sea Habeck el que se quede con todo el poder de alguna manera,
lo cual, no sé, a mí me hizo dudar porque es cambiar la tradición del partido, ¿no? De alguna manera siempre un hombre, una mujer, y encima el propio Habeck, ¿no? Que siempre dice, si hay una mujer y yo a la misma altura, primero la mujer para cualquier cargo, pero sería interesante ver a un partido verde con un nuevo Joschka Fischer mucho más pragmático, que sería Robert Habeck, ¿no? Es que de Robert Habeck, perdón, se ha hablado poco en la campaña, obviamente, porque el candidato era otro, pero es un personaje muy interesante. Y bueno, efectivamente, no se puede especular sobre carteras, pero Robert Habeck en un Consejo de Ministros con un ministerio, por ejemplo, como se hablaba el otro día, no recuerdo en qué periódico hablaban, de un subministerio de clima liderado por Habeck, también sería una... Vamos, no hablo del ministerio, le pongo a él como ejemplo. Es una figura interesante también dentro del partido de cara a qué pasa con el Partido Verde en estos 4 años y hacia qué dirección van. Se consolidan como partido del 20%, se quedan en el 15%, o sea que Habeck es una figura también a tener en cuenta. ¿No notáis un poco de nostalgia hacia él? O sea, ¿no? Se nota un poco, ¿no? Como que, ¿por qué no es él? A mí me sorprende que no haya salido... Yo creo que se está mencionando más de lo que yo me imaginaba que se iba a mencionar durante la campaña. Hombre, él cae muy bien, y es un hombre muy prudente, muy reflexivo, bueno, es filósofo, entonces todo eso se nota. Pero además es que, vamos a ver, yo creo que Annalena sale porque Annalena era la que más fuerza tenía en el partido, pero de cara a la sociedad alemana, el favorito era Habeck, no era Annalena. Pero claro, una cosa es lo que piense en los ciudadanos y otra cosa es lo que voten las bases y los responsables del partido. Es el espejo del caso de Laschet con Söder. Las encuestas le daban a Söder mejor. Claro. Las bases del partido decían yo quiero a Söder por X cosa y Laschet era el mejor posicionado de alguna manera dentro del partido alrededor de los jefes, ¿no? De los monjes negros ahí en el quinto piso de la Konrad Adenauer. Pero ¿sabés qué? Iba a decir algo y me olvidé sobre Laschet, que es importante al menos para tener el perfil de él. Como bien marcaba Carmen hace un rato, él ha levantado muchas elecciones, ¿no? Él estaba mal y después lograba ganar. Yo no creo que gane acá, o tal vez pueda mejorar un poco de 22%, pero no digo que vaya a dar vuelta al resultado. Lo que sí digo, y ahí él va a ser el último en reírse, como dice el refrán, se va a cagar de risa, es que después de la elección sea el que mejor pueda administrar, lograr un consenso y armar un gobierno aunque salga segundo, ¿no? Y te arma un Jamaica aunque salga segundo y listo, ganó él. Después, bueno, que lo vengan a buscar en el partido diciéndole sacaste 22 y le dice soy el canciller, por favor, retírese de acá. Es de verdad, y él lo sabe hacer muy bien. Fíjate, estos triunfos, especialmente los dos dentro de su partido, ser el jefe de su partido y después ser el candidato a canciller contra Friedrich Merz y contra Markus Söder, él lo gana en base a su capacidad de hacer política interna, de hacerlo, la política, digamos, del ir y venir y llevar y traer y tener a todos los armadores y los operadores bien afilados. Y en ese sentido, tal vez le gana de mano a Scholz. Entonces, ojo con, digamos, en el perfil de Laschet, me gustaría incluir este punto que es bastante relevante, especialmente si los resultados dan para ese tipo de constelaciones. Uh-huh. A mí hay una cosa, perdón, una cosa que pregunto, que vosotros que habéis seguido la campaña, digamos, más sobre el terreno, primero, con lo de Laschet estoy muy de acuerdo y, de hecho, ojo con la coalición Jamaica, que está todo muy apretado. Pero a mí lo que me extraña, me llama la atención que Habeck no haya salido más en la campaña, sobre todo en estas últimas semanas. O sea, me sorprende que haya tenido un papel tan secundario en las elecciones. No sé si es que no se ve desde fuera o si realmente no ha tenido... No sé cómo se explica eso, digamos. Él estuvo mucho en campaña en la calle, ¿eh? Él está en todos lados, digamos, en el campo, en el territorio, mejor dicho. Ha estado en todos lados, es el primer orador, siempre él, después viene Annalena. Y supongo que querrán reforzar, eso es una suposición mía, no me consta, reforzar un poco la imagen de Annalena y no generar, al aparecer Habeck, otra vez esto, viste que él era mejor y habla mejor y se ve mejor y se parece a un actor de cine y qué sé yo. Creo que ahí me parece que han tomado esa decisión, al menos por esto de la campaña. Después de la campaña, cuando venga la parte de negociaciones, etcétera, ahí va a tomar un lugar mucho más relevante, porque de hecho él, por ejemplo, él es uno de los cerebros de la coalición jamaica de Schleswig-Holstein. Entonces, yo creo que ahí tiene
una posibilidad muy grande de hacer esas negociaciones a nivel más amplio. Y Annalena, esto me lo ha contado gente del Partido Verde, que era súper interesante escuchar también, Annalena tiene más el perfil de ir a los detalles, ¿no? Digamos, de no dejar pasar nada, de seguir, digamos, luchando por cada punto, por cada frase de un contrato de coalición, etc. Y Habeck es más el que puede establecer, digamos, las líneas grandes de negociación para acuerdos. Entonces, me parece que ahí el rol va a cambiar un poco y va a aparecer Habeck, al no tener ya chance de poner al canciller, ahí sí va a volver a ser un dúo a la misma altura. Después, Yo lo veo bastante presente, ¿eh? Sí. Y se le menciona, ¿eh? O sea, cuando vas a sus mítines y hablas con los votantes, o sea, está muy presente, se le menciona. Que ya son más de 1:15 y creo que hay un par de personas que se tienen que ir pronto, así que vamos a intentar ir a por los 3 últimos. Os doy 5 minutos, no puedo quedarme más, lo siento mucho. No pasa nada, lo que podáis. Sí, yo también me tengo que retirar. Tendemos mucho, cuando no entendemos o vemos la política desde fuera, tendemos a las comparaciones y además Guillermo hace poco hizo un hilo, ¿no? Hablando de esto. Claro, hay un partido que en mi opinión es especialmente difícil de identificar o de comparar, que son los liberales. Porque la tradición liberal o los partidos liberales en otros muchos países se han extinguido o prácticamente se han extinguido, ¿no? Entonces, si os pregunto qué son los liberales en Alemania, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Que son de izquierda en lo social? ¿Son de derechas en lo económico? ¿Se pueden entender con la CDU, pero también se pueden entender quizás con el SPD? ¿Cómo podéis atajar esto? Si os pregunto qué son los liberales, ¿qué me podéis decir? Yo espero que me resolváis este misterio porque para mí son los grandes. Para mí es el mayor interrogante este. Bueno, yo creo que Franco como politólogo tiene más claves que el resto. Mira, Anne le pasa la pelota a Carmen, sí, Carmen me la tira a mí y yo se la paso a Guillermo, porque el otro día estuvo tuiteando que son igual a Ciudadanos, ¿no? No. Para nada. No. Yo lo que dije es que no les iba a meter ese hilo por falta de espacio. No. Claro. No, los liberales, vamos, yo en una frase simplemente para que le dé tiempo a hablar a Carmen antes que tengan que ir. Es un partido que en los últimos tuvo una fase hasta los años 80 en los que sí era un partido bisagra de verdad, pero desde los 80 yo creo que cambia eso y se convierte en un partido mucho más pegado a la derecha, y especialmente bajo pero esto Franco lo sabrá mejor que yo, bajo el primer mandato de Lindner, que ya se presenta en las últimas elecciones, ya es un partido netamente de derechas en asuntos económicos, que es, digamos, el epicentro de sus campañas. O sea, y desde esa campaña se ha visto, desde luego, ¿no?, que sus carteles eran libertad económica, bajadas fiscales, libertad, pero vamos, esto Franco seguro que lo sabe mejor que yo. Mira, en primer lugar, desde que está Lindner, ya que lo mencionás, que es este señor que es tan buen mozo, ¿no?, diría mi abuela, es un partido de marketing, ¿no? O sea, tiene un marketing que está por encima de todo y siempre... O al menos últimamente eso ha sido su punto fuerte, ¿no? De ser el que da los elementos ahí más importantes en la campaña o en las discusiones, no sé. Bueno, en el 2017, Carmen, ¿te acordás? Mejor no gobernar que gobernar mal, ¿no? Dijo. Noviembre de 2017. En noviembre de 2017, bueno, así le fue. Todos así. Claro. Y es un partido que, como dice Guillermo, ¿no?, se puso bastante a la derecha, no solamente en términos económicos, sino cuando habla de la Unión Europea. A mí me quedan dudas que sean proeuropeos, ¿no? Y cuando apareció todo el tema AfD, refugiados, etcétera, decidieron ir por ese lado. En Thüringen, semanas antes de que empiece el lío de la pandemia, hicieron un pacto con la ultraderecha, o no sé, ellos dicen que fue sin querer. Bueno, fue sin querer queriendo. Pero es un partido realmente orientado bastante a lo que hace y deja de hacer su líder. Y es bastante diferente al partido que supo ser partido bisagra en su momento, donde de alguna manera era el que permitía que gobierne o la CDU o el SPD. Y en ese sentido ha cambiado el carácter completamente, se podría decir, en el momento en el que se quedan afuera del Parlamento en el año 2013. Ahí termina de alguna manera de producir la metamorfosis. Y cuando vuelven en el 2017 con este tipo de campaña mucho más personalista, orientada a este señor Lindner y con algunos temas que la verdad es que se los adueñaron, aunque no sabemos exactamente qué harían con eso, pero además de lo que mencionó Guillermo, impuestos y demás, ellos se adueñaron del tema de la digitalización. Y acá la digitalización es un problema
grave. Acá internet anda mal. No sé, Anne, que estaba en otro país y vino acá, tal vez puede dar fe de eso, o no sé. Si no, Es mentí, una así tengo razón. desesperación, es una desesperación. Bueno, ¿viste? No tuvo que mentir. Pero es una cosa que es increíble para una potencia, ¿no? Y entonces ellos, de alguna manera, se adueñan de ese tema y parecen mucho más modernos, cool, cosmopolitas y progre, digamos, dentro de lo que cabe en un partido liberal, de lo que realmente son, por lo que contaba Guillermo. Y la verdad es que es clave lo que hagan ellos para la formación del próximo gobierno, al igual que el Partido Verde, y sería mucho más fácil que esos dos partidos se pongan de acuerdo si no estuviera Christian Lindner ahí. Entonces, ese es un tema, como decía Anne, que es clave para entender después lo que va a pasar en las negociaciones de después del 26 de septiembre. Carmen, ¿quieres añadir algo o te hago la última pregunta ya o te tienes que ir? No pasa nada. Bueno, el análisis que ha hecho Franco es magnífico. Lindner se arrepintió, yo creo, es verdad, desde el primer momento se arrepintió de no haber llegado a formar parte del gobierno, pero bueno, surgieron diferencias irreconciliables con los verdes. Yo creo que en cierto modo provocados por la propia personalidad de Lindner, que no supo, bueno, pues llevar esa negociación a buen puerto y de una forma muy visceral decidió romper con todo. Creo que esta vez no está dispuesto a que pase lo mismo. Creo que sí que van a intentar, como sea, entrar en el gobierno. El otro día me hizo mucha gracia porque ya en una de las entrevistas que le hicieron hablaba de la posibilidad de que hubiera 2 vicecancillerías, es decir, una la ocupa Annalena, pero otra la ocupo yo. O sea, esto de un vicecanciller como hasta ahora con Merkel, olvídese ustedes, yo quiero estar al mismo nivel, lo que denota también mucho de su personalidad, ¿no? Como apuntaba entre líneas también Franco. Entre líneas, pero... Los dos últimos, así aprovecho y los junto porque creo que viene al caso. Os preguntaría, ¿la ultraderecha, alternativa para Alemania, ha tocado techo y la izquierda Linke ha tocado suelo? Es decir, la pandemia o toda esta dinámica del cordón sanitario que en Alemania sí que se lleva a cabo y con consecuencias duras le ha afectado bastante en los últimos años, y a Die Linke ¿es porque quizás su electorado tradicional o prototípico se está muriendo lentamente en Alemania? ¿O quizás también porque los verdes y el SPD han cogido mucha fuerza y eso les ha comido bastante terreno? Entonces es como una pregunta dicotómica. Uno ha tocado techo y no va a subir más, haga lo que haga, y el otro ha tocado suelo. Es muy complicado ese análisis. Yo no creo que la ultraderecha haya tocado techo, ojalá, pero no lo creo. No lo creo porque una cosa es que no haya sabido capitalizar el descontento de los últimos años respecto a la política de la gran coalición, o que no haya sabido capitalizar el descontento con la política de la pandemia, y otra cosa es que haya tocado techo. Tengan poco, mucho regular, lo que está claro es que se ha hecho un daño gravísimo a la democracia alemana y que hay graves problemas de convivencia en lugares donde ellos tienen mucha fuerza. Bueno, veremos. Esta campaña a mí me ha sorprendido que han pasado de puntillas. Los medios prácticamente no les han hecho ni caso. Y yo creo que tienen que estar preocupados en el partido porque han perdido totalmente fuelle. Los temas que llevan ellos en la agenda no son los que consideran los alemanes en estos momentos como una prioridad, como por ejemplo la inmigración, la seguridad. Están muy abajo ya en los intereses, en estas elecciones, en los intereses de los alemanes. Y en cuanto a Die Linke, yo creo que pueden ir un poco los tiros por lo que tú apuntabas, ¿no? Que se ha radicalizado mucho, ha tenido muchos problemas dentro del partido para encontrar candidatos de consenso, conocidos, que pudiesen dar a conocer realmente la dimensión de su contenido programático, que no fueran antipáticos a la sociedad, porque los que han tenido en años anteriores tampoco hicieron mucho por ganarse, ¿no?, la confianza de los alemanes.
Y está claro que mucha gente se ha ido pasando, fíjate, no tanto algunos al SPD, pero es que mucha gente también se pasó en las anteriores elecciones de Die Linke a AfD, que es algo totalmente loco, ¿no? Os parecería loco, pero ahí estaban. El 11% de los que votaron a Die Linke en 2013 votaron a la AfD en el 17. Sí. Entonces, bueno, no sé si ha llegado a su techo, posiblemente. Antes hablábamos de la comunicación política, ¿no? Y los errores que se han hecho, que ha cometido el Partido Verde. Yo, acudiendo a un par de mítines de Alternativa para Alemania, sí he visto que ha habido un intento enorme de lavado de imagen. Yo creo que sí han intentado capitalizar el negacionismo, toda la campaña antivacunas, como lo hicieron en 2017 con el tema migratorio, ¿no? Pero no sé si les ha salido tan bien, no sé vosotros qué pensáis, pero no lo veo como parte de... Pero yo creo que la cosa más peligrosa es que hay movimientos o partidos a la derecha de AfD que están creciendo, ¿no? Si no me equivoco. Y esos sí que son ya sin sacarina, quiero decir. Sí, son Entonces, extrema derecha, ¿no? No sé hasta qué punto estamos también en una transformación en ese sentido. Sí, yo, digamos, para agregar algo sobre la AfD, a lo que habían dicho, yo creo que los partidos que están a la derecha de AfD tal vez tienen más presencia mediática, pero no necesariamente más votos, ¿no? Me da la impresión. Más allá que, bueno, tal vez hay una sorpresa, pero no creo. Lo que sí creo con AfD, y ahí tiene, digamos, de alguna manera una conclusión ambigua, al menos en este caso. Obviamente que las esperanzas que tenía en 2017, que era el primer paso y después iban a pasar a 15, a 20, a 80, bueno, no pasó y no va a pasar. Tiene que ver que no, lo que vos decís, Anne, es totalmente cierto. Ellos intentaron capitalizar lo de la pandemia desde, ¿se acuerdan ese ataque al Bundestag que casi entran en agosto del año pasado? Bueno, desde ahí más o menos ya intentan de alguna manera tomar este frame de la libertad, entre comillas, y todo esto. Nunca le funcionó. Eso por un lado. Por otro lado, es un partido que tiene problemas con la justicia, escándalo por financiamiento ilegal, con recibir dinero de Suiza, bueno, hay un montón de cuestiones. La interna es súper fuerte, o sea, la interna dentro de AfD es grave, los ataques que se hacen son muy potentes. El partido básicamente está ahora, de hecho, sostenido y gobernado por lo que sería el ala más radical de Björn Höcke, y se ve también el impacto en términos electorales es mucho más potente en el este que en el oeste. En el este lo va a votar 1 de cada 5. En el oeste, 7 u 8 como mucho, ¿no? Cuando uno promedia eso, te da el 10% que tiene ahora. Ahora bien, el otro lado, digamos, el lado positivo para AfD es que, pese a todo lo que acabo de decir, van a sacar el 10% aproximadamente. Son 2 puntos menos que la vez anterior. No es tanto para ser un partido, insisto, que no está dominando la agenda como la dominaba. No se habla de ninguno de sus temas, ni de seguridad, ni de migración, ni de la política es lo malo. Al contrario, se hablan de otros temas que no tienen nada que ver con ellos. Y encima tienen candidatos horribles, ¿no? O sea, lo digo más allá de juzgarlos personalmente, que lo podría hacer tranquilamente. No, mentira. Pero hablando de por ejemplo, a Tino Shrupala, que encima que tiene ese apellido para nosotros los habla hispana, tiene el problema, por ejemplo, de no saber dar entrevistas, ¿no? Entonces el otro día lo entrevistaba un adolescente, él le empezó a hablar y darle todo el discurso de la identidad nacional, sí, que hay que aprender, Goethe, Schiller, los poemas, qué sé yo. El chico le dice, bueno, está bien, y usted, cuénteme, ¿cuál es su preferido? No se me ocurre ninguno. Bueno, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Viste? Pasa a ser un cómic, ¿no? Un personaje ahí para reírse de él y no un candidato de una AfD dura y etcétera. Entonces, en ese sentido, pese a todo lo malo y lo mal que lo están haciendo, tienen 10 puntos, es más que Die Linke, y eso me hace pensar que lo que lograron fue consolidar un electorado de derecha radical, como hay en otros países de Europa, ¿no? Algunos dicen no, se normalizó Alemania, porque ¿por qué Alemania no tenía un partido como este? Pero creo que, bueno, en principio, al menos por ahora, lo vamos a tener una legislatura más, y eso tiene una consecuencia importante, muy importante, y es que van a tener mucho más financiamiento, porque tener 2 legislaturas seguidas en el Bundestag implica que tenés una fundación política, que tenés otro tipo de financiamiento. Es, digamos, un paso adelante para AfD en ese sentido. Y ya como ronda, si luego queréis añadir más, pues no pasa nada. Pero como ronda final, ¿os atrevéis a una tabla de clasificación o de probabilidades de coaliciones?
O sea, no os estoy pidiendo un pronóstico, pero bueno, una suerte de pronóstico sí. Pero ¿os atrevéis con 2 o 3 coaliciones que creéis que prácticamente al 100% van a estar encima de la mesa cuando terminen cuando sepamos los A ver, resultados? yo quiero anotar. Vamos a grabar esto. Una porra, ¿no? Sí, sí, sí. Y después voy a ir Sumamente complicado. Yo apostaría por una Jamaica Jamaica. Bien. y por una semáforo. Bueno. O sea, Y por una Kenia y por una otra también, ¿no? No concibes, Carmen, no concibes, porque lo estaba hablando antes con Guillermo. Sé que en Alemania los gobiernos de mayoría simples no tienen demasiada popularidad, pero ¿no veis quizás un SPD con verdes que esté muy cerca de la mayoría absoluta y dejen a los liberales fuera? Y gobiernen o intenten gobernar un poco más tranquilos, pero sin llegar a la absoluta. Es que el Inter no se va a dejar. El Inter no se va a quedar fuera de este gobierno. Yo creo que tampoco, estoy con Guillermo. Ya lo hizo la última vez y casi le cuesta el puesto. O sea, que no hay ninguna coalición de 2. Todas son de 3, ¿no? A no ser que falle todo, como en el 17, y surja una gran coalición, pero me parece muy improbable. Ya lo era la última vez y esta vez más aún. O sea, Yo tampoco apostaría por una gran coalición. No. Muy mal tienen que darse las cosas, Sí, sí. muy mal. Pero muy, muy, muy mal. sí, sí. Y estaríamos hablando ya de abril o algo así, o sea, unas negociaciones ya imposibles. Sí, yo estoy con Carmen, yo creo que va a estar entre un semáforo y Jamaica. Sí. Y no sé en qué orden tampoco. Es que depende de tantas... Depende de muchos factores, sí. De los votos, de luego cómo negocien ellos. No sé. De lo que tengan apalabrado ya entre ellos, que tampoco se sabe muy bien qué tienen apalabrado entre ellos ya. A ver, yo voy a decir 2 cosas. Una, voy a hablar en nombre de interesa Raúl, mucho, aunque no me dio permiso, Sí. pero voy a hablar por él. Él dice que si suben los verdes un poquito más, cosa que él piensa que puede pasar, va a haber directamente un rojiverde. ¿Por qué? Porque la cantidad de votos de otros partidos hace que la torta crezca con menos porcentaje. Y para él daría para un rojiverde. Dice él, ¿no? Vayan, díganle algo a él. Yo digo, para quedar súper bien, respondo la pregunta, pero con otra cosa que no tiene nada que ver, y es que lo que yo sí apuesto es que hasta mayo del año que viene no hay nuevo gobierno en Alemania. Hasta No me digas mayo. eso, Franco. Hasta mayo, No, en serio, das tú. 8 meses desde el 26 de septiembre. Qué barbaridad. No me Pero digas sí, esto, que pero, me por ejemplo, deprimo. si Scholz pudiera elegir con quién gobernar, el socio más cómodo serían los verdes, ¿no? En primer lugar. Y en Y segundo serían los liberales. liberales. Los liberales, sí. Si pudiera elegir todos los que están de Scholz para abajo, hay que sacar a los liberales y poner a Die Linke, ¿no? Anne, ¿cómo lo ves tú? No sé, yo, hombre, por lo que estoy viendo, también Jamaica me parece muy probable. Pero me estoy dando cuenta que todo el mundo decía que la política alemana era muy aburrida y yo no sé si me atrevo a hacer muchos pronósticos. Yo creo que va a depender también un poco de si hay un voto oculto en los verdes, como decía Raúl. Lo que pasa es que Raúl es muy optimista en ese sentido, pero... O voto oculto a la CDU. Que esa es Claro. Qué bueno. O voto ¿Cómo me oculto gusta de la hablar CDU? mal de Raúl cuando Raúl no está? O voto oculto a la CDU. Es que la CDU, o sea, en España las encuestas, tú lo sabrás que vives de esto, Dani, pero el voto oculto a la derecha en España es muy alto. En Alemania no tanto, pero con estos márgenes tan estrechos. Sí, puede pasar cualquier cosa. Bueno, pues tengo una pequeña filia y es preguntar siempre a la gente por recomendaciones audiovisuales. O culturales. ¿Hay algún libro, película o serie de Alemania que recomendéis? ¿O que recomendaríais a alguien? Sí, todos los de Franco y Raúl. No, eso no vale. No Después te paso la factura. no seas pelota. Pasame la factura. Yo voy a decir algo absolutamente distinto. ¿Hay algo concreto que os haya marcado o que recomendéis? No sé si es una pregunta muy extraña, no lo sé, ¿eh? Pues mira, a mí me fascina seguir el podcast y los libros que escribe un periodista que se llama Robin Alexander, Sí. que escribe en Die Welt, que este señor tiene unas fuentes privilegiadas. Es que hay veces, yo ahora menos, pero recuerdo hace años en consejos de gobierno o en negociaciones exploratorias, es que este señor iba tuiteando casi al dictado de lo que se decía en las reuniones. Yo me quedaba helada, o sea, no puedes tener ese nivel de precisión, es increíble. Entonces, analiza muy bien, tiene muchas y muy buenas fuentes y me gusta mucho escuchar sus pronósticos, me parece muy interesante, se aprende mucho.
Los demás Yo tenéis como algo? principiante acabo de terminar ahora el libro de Ana Carvajosa, Ah, sí. Angela Merkel, Ah, Crónica llegó de el otro una día, era, sí, sí. y me ha gustado mucho. Sí, sí. O sea que acabo de terminarlo. Y para el público que no entienda alemán, dos escritores en inglés que a mí me parecen buenos. Jeremy Clive tiene un podcast bueno en el New Statesman sobre la campaña, y Clive ha vivido mucho en Alemania y lo conoce bien. Y todo lo que escribe Tom Nuttall del Economist, ya digo, para un público que no puede acceder al podcast de Alexander, por ejemplo, que no habla alemán, lo que hace el Economist está bien para seguir esta campaña. Y luego la gente que está muy interesada en la extrema derecha, por ejemplo, ¿no? Y yo me quedé alucinada porque cuando nos mudamos a Berlín, llevamos el coche desde Roma. Y entonces estuvimos escuchando el podcast del New York Times de X-Day o Day X, ahora no sé cuál es, que cuenta la historia de Franco Ey, de este chico que organiza, bueno, tampoco quiero hacer un spoiler, pero de este chico que se hizo pasar por refugiado sirio durante un tiempo mientras organizaba este complot terrorístico. Pero son como 7 o 8 capítulos que cuentan la infiltración de la extrema derecha en las instituciones alemanas. Y está muy bien el podcast también. Franco, ¿acabas con el tuyo? Bueno, sí, escuchen el mío. A ver, para. Así que tiene esta música. El fin de la era Merkel que hacemos con Raúl y sale todos los viernes. Y después el otro que está bueno que hicimos, que es el Merkel, la canciller de las crisis. Pero ese es para gente que quiera saber quién es Merkel. No tiene tanto que ver con la política actual. Y agregaría a los nombres que mencionaron Melanie Amann, el que lee alemán o escucha alemán. Melanie Amann, jefa de Der Spiegel. A mí me gusta mucho ella porque tiene... ¿Viste esos periodistas que siempre dicen, no, yo no estoy de acuerdo, yo pienso esta otra cosa? Entonces, no tenés que estar de acuerdo con ella, pero te muestra otro panorama de lo mismo, ¿no? Creo que eso está bueno para, no sé, para ampliar un poco la mirada. No ha habido ninguna película ni serie, me ha sorprendido bastante, sobre todo en la época en la que estamos, ¿eh? Es que tampoco hay mucho, ¿sabes? Que buscaba películas de Merkel y no hay tantas, por ejemplo. 16 años en el poder y no hay muchas películas de Merkel. Serán ahora que Ahora, sean a así. partir de ahora, en su nueva vida. Bueno, Anne, Carmen, Franco y Guillermo, ha sido un placer, de verdad. Os agradezco muchísimo, sobre todo porque, no lo quería decir al principio porque parecía a lo mejor un poco pelota, pero soy un poco fan. Entonces, estar aquí escuchándoos para mí ha sido privilegiado, así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. a ti, Gracias por Daniel. contarnos. Un Un abrazo muy placer. fuerte. Y gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Nos vamos a ver el duelo ahora, el debate. Ah, sí, es verdad. El Franco va a estar ahora con Raúl, ¿no? En Twitch. El fin de la era Merkel. Con el último debate antes de las elecciones. Así que luego ahora. Así que les cuento lo de la corbata en nuestro canal, se vienen. Ya sabéis. Qué tío, qué provecho le saca la corbata. Total. Pues venga, hasta luego. Adiós. Muchísimas Hasta luego. gracias. Chao. Chao, chao. Chao.